Hemos visto el mundo girar y cambiar, tecnologías nacer, otras desaparecer, testigos de la historia, listos para contar, nuestras voces unidas, historias por tejer. Somos voces de la experiencia, compartiendo lo vivido en cada sesión, noticias y recuerdos con nueva esencia. Tres amigos, un podcast. Hola, buenas noches. Aquí estamos una vez más en el podcast Los Tres Iluminados. Hoy vamos a abordar un temita, primero que muy ambientado, contextualizado al momento actual, que estamos ahorita en emergencia nacional por las lluvias que azotan el país, y también a solicitud de algunos amables participantes de la audiencia que han pedido que hablemos de este tema, que es el cambio climático. Así que vamos a ver a dónde nos lleva esta aventura. Y aquí los saluda entonces Gabriel Ugalde, Jenner Ávila, Carlos Lara. y arrancamos. En esta semana, casualmente, aparte de que hemos estado en este famoso temporal hace varios días, compartí un video yo en redes sociales de que en la mañana me sorprendió aquí en el patio de mi casa una, ¿cómo se dirá? Bandada o manada, una manada de monos cariblanco, ¿verdad? Entonces lo compartí como algo espectacular. Para mí fue algo muy bonito de despertar a mis hijos que salieran al patio a ver esos animales. Pero también me doy cuenta de que es algo que en realidad tal vez hace unos años era normal, pero ahora no lo es tanto. Ahora es un evento extraordinario. Entonces tiene que ver mucho con los cambios que estamos viviendo en el clima, cómo estamos conviviendo con los animales, cómo estamos protegiendo el ambiente. Y un poquito entonces de eso vamos a hablar, porque eso trajo alguna polémica ahí en algunos grupos que nosotros participamos, principalmente por este caballero que está por aquí. Pero entonces, chicos, ¿cómo ven ustedes el tema del cambio climático? ¿Cómo lo estamos enfrentando desde la cotidianidad, desde nuestro Una cosa es entorno que local? cuando éramos chiquitillos, cuando más éramos de escuela, las temporadas eran muy marcadas, ¿verdad? Y usted sabía cuando terminaban las lluvias y empezaba el verano, y seguía el verano hasta que volvían a empezar las lluvias. Y volvían a empezar las lluvias, pero usted en todo el verano era verano, ¿verdad? Y en noviembre, ya a mediados de noviembre, empezaban a soplar el vientito de Navidad, ya en diciembre rompían los nortes. Cuando teníamos vacaciones de 3 meses, ¿se acuerdan? Vacaciones de 3 meses. Por las vacaciones de 3 meses, es que muchos cumplimos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero era muy fácil de reconocer eso, ¿verdad? Y a veces lo mandaban uno a hacer trabajos de la escuela, que hablaran con una persona mayor que de las canículas y todo el asunto, ¿verdad? Y cuando empezaba enero, que el Veranillo de San Juan. El Veranillo de San Juan, que también era muy predecible. Sí. Que era muy predecible, porque también el Veranillo de San Juan eran las vacaciones de medio año. Uh-huh. Coincidían, ¿verdad? Pero de hace unos años para acá, hace unas décadas para acá, sí, el asunto es diferente. Ya hemos visto, por ejemplo, ya en diciembre lloviendo, un 31 de diciembre con aguaceros, o pasó... Se adelantaron las pintas. Pasó diciembre, enero, febrero, llegó marzo y nunca rompieron los nortes, ¿verdad? Así. ¿Ustedes se acuerdan, ahora que hablábamos de que las épocas eran muy marcadas, de que enero aquí en Esparza eran sumamente ventosos, que incluso a uno no lo dejaban ni salir a veces porque caían frutas, caían ramas de árboles? No, perdona, eventos extraordinarios que no nos van a dejar olvidar eso, como el incendio del mercado en un febrero ventoso. Sí, correcto. Bueno, ya no aguantamos nada, ¿verdad? Macondo dicen que llovió 4 años, 11 meses y 2 días. No, pero sí, el momento en que estamos grabando esto, creo que tenemos ya la semana, creo que ya tenemos la semana de que está lloviendo todos los días, todo el día. No fue el lunes se declaró alerta
rojo, no. El fin de semana estábamos en alerta Sí, naranja. estábamos en naranja. El martes fue La alerta roja. la alerta roja. Bueno, sí. Ahora, las lluvias que estamos viviendo en estos días no son muy fuertes, pero son Muy constantes, exacto, sí. muy constantes, sí. Son constantes y están al final de la temporada lluviosa. Entonces agarran a los suelos totalmente saturados. Bueno, Y entonces lo prolongado de la lluvia hace que todo se desborde. eso era lo que estábamos comentando hace un rato antes de empezar. Cuando estábamos jovencillos, y ya adultos, ¿verdad? No es que jovencillos chiquillos. Yo recuerdo que todo era invierno. Es decir, todo lo que era lluvia era invierno. Y de verdad, yo se los decía a ustedes un poco en chiste, pero si llovía en la mañana, era temporal. ¿Ok? No era la duración, era el momento. Sí, era el momento, porque normalmente, por lo menos aquí en Esparza, las lluvias de lo que nosotros conocíamos como invierno caían en las tardes. Puede ser que al principio de la noche, pero en las mañanas casi nunca, muy raro. Es más, las mañanas eran soleadas, las tardes eran lluviosas. Pero ahora, toda lluvia obedece a un fenómeno. No es que antes no, pero antes no sabíamos, ¿verdad? Antes eso no se difundía o No tenías sé. en tu teléfono la foto satelital con todo el la tormenta que movimiento. amenaza la costa caribeña. Entonces, antes toda agua era invierno. Y agua fuera de horario Era temporal. era temporal. Y Yo ahora, decía, uy, qué rico temporal para no ir a la escuela. Qué buena. Pero entonces y ahora y yo se- creo y que se ya cerraban. en general, yo creo que ya todos sabemos, bueno, por ejemplo, que cada fenómeno tiene un nombre, que van en orden alfabético, que tiene nombre de mujer, No, y que o ya vamos, combina hombre y mujer. y que ya vamos como por el número 50 y tanto de esta temporada. Pero entonces, planteémonos una pregunta, y eso sería riquísimo hablarlo con algún señor Experto. mayor agricultor, Ajá. más que con un experto meteorológico, ¿verdad? Entonces, ¿será que de verdad aceptamos que hay un cambio, ¿verdad? En la forma que se da ahorita el clima en Costa Rica? ¿O será que ahora, como tenemos exceso de información, entonces los notamos mucho más? No, el cambio es un hecho, ¿verdad? El cambio climático, y además de que no es algo nuevo. El cambio climático ya se viene hablando desde mediados o principios del siglo pasado. Sí, en los 60 era, Ajá, ya era notorio el cambio climático. Bueno, nosotros lo vemos, ya ahora lo vemos más de cerca en Caldera, ¿verdad? Con las fuertes oleajes y que se ha comido gran parte de lo que era el pueblo de Caldera. Entonces, eso es una evidencia de ese cambio climático, ¿verdad? Así lo vamos viendo, se van viendo en otras partes donde hay oleadas más fuertes y que va, ¿verdad? Y nosotros también en esa parte, digamos, yo ahora en este verano fue calientísimo. Eso era lo que te iba a decir. Muy caliente. Eso era lo que te iba a decir. Entonces, El anterior, sí, el inmediatamente sí, sí. anterior. pero yo yo no sé si yo le había comentado, en una reunión que estábamos con la Comisión Nacional de Emergencias, que estábamos hablando sobre precisamente cambio climático y la migración, ¿verdad? Porque también eso viene con migración de las personas. Estábamos hablando de que, bueno, el problema de las costas, el problema de las mareas, pero yo les decía que en la finca, donde nosotros tenemos una finca, ahí en Guasimal, el muchacho de que nos, bueno, muchacho, es un poquillo más, como 2 años mayor que yo. Es un Huila. Él ve nos administra, nos cuida la finca. Él decía que este verano, antes del mediodía tenía que parar de trabajar, porque era tanto el calor y tanto el sol que ya no se soportaba, que tenían que estar un ratito en la sombra y ya volvían a trabajar. Y bueno, y están en eso, ¿verdad? Porque el calor era demasiado. Bueno, y Entonces, es que en los últimos años, en ese sentido también, hemos venido escuchando cada vez con más frecuencia que aparece o se impone un nuevo récord de medición de temperatura, claro. de temperaturas altas. Igual que centímetros cúbicos de lluvia. Sí, no, y usted, porque yo he oído, digo yo, y ahora es que es todos los meses, porque
Decían, este es el enero más caliente de los últimos tantos años, este es el febrero, y así sucesivamente. De hecho, me parece que incluso, no solamente dicen eso, ahora dicen, este es el más caliente de la historia y va a ser menos caliente que el próximo, ¿verdad? O sea, ya se aventuran a pronosticarlo en ese sentido, ¿verdad? Y otra cosa que me reflexionaba yo entre las diferentes perspectivas que se puede tener, el impacto de los cambios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a ustedes les he dicho, yo recuerdo que cuando yo estaba chiquillo, no había día del año o temporada del año que uno fuera a San José que no tuviera que llevar abrigo. Ahora, ni en Cartago hace frío, o sea, siempre está caliente, frío, no importa qué temporada del año. A San Ramón, cuando iba uno para San José, iba llegando allá a la colina en San Ramón, ya había que ponerse la chaquetilla. Ahora que tiene plátano para comprárselo, ya no se usa. La mamá de uno decía, está haciendo frío, póngase la chaqueta, y uno se ponía. Correcto. Y ese fresquito y todo. Ahora uno va, yo voy en San Ramón en pantaloneta, en pantaloncillo, y cuando hace frío, ahí tal vez ya muy noche o así, sí. Pero y lo otro que iba a agregar era que hay de repente consecuencias que le achacamos al incremento de las lluvias y demás. Por ejemplo, lo que ha pasado frente a la UCR, ¿verdad? Que se hace ahora una poza de agua frente a la Facultad de Derecho, los desbordamientos en ciertos barrios ahí josefinos, pero es que también en este momento esa cantidad de agua está acompañada por un aumento demográfico desmedido y un aumento de desechos increíblemente mayor que hace 40 años, que por supuesto hace que los sistemas de alcantarillado estén totalmente colapsados, ¿verdad? Que no se debe propiamente o únicamente al aumento de las aguas, sino se debe también al comportamiento urbano. No, y digamos, y a riesgo de sonar a cliché, es que hemos arrasado con los bosques, ¿verdad? O sea, cuando las imágenes satelitales nos muestran a nosotros lo que era el Amazonas en los años 70 y lo que es el Amazonas hoy, uno dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos comimos el bosque. Nos comimos el bosque. O sea, porque el que haya más lluvias o el que haya más calor no es nada más porque alguien le subió o le bajó al interruptor, ¿verdad? Es un tema que responde a la realidad histórica en la que estamos viviendo. Todos sabemos que si arrasamos con el bosque, por ejemplo, la tierra es más suelta. ¿Qué pasa si la tierra es más suelta cuando existen este tipo de lluvias, estos fenómenos de agua que cae permanentemente o constantemente durante varias horas o días? Pues que se lava, y si se lava corre, y si hay pendiente entonces arrasa hasta con barrios o con pueblos. El fenómeno de la Dana que se da en Valencia no es una cosa que haya que buscar cuál fue el brujo que lo ocasionó. Es un tema que obedece precisamente a no sé si decir desorden, pero sí voy a usar esa palabra, el desorden que estamos causando nosotros, porque somos los hombres, que hacia ahí también quiero ir yo ahorita en relación con nuestro entorno. ¿A qué quería ir yo? Un día también en uno de los chats de los que estábamos hablando, que hablábamos de la visita de los animalitos a las casas y todo, aquí mi compañero en son de broma hablaba de los animales como plagas, ¿verdad? Era broma para aquellos compañeros que se molestaron. Depende del ojo del agricultor que lo vea también, ¿verdad? Correcto. Lo entendemos. Pero yo no puedo concebir, perdón, ahí le metí un manotazo al micrófono. Yo no puedo concebir que uno entienda que la cercanía de los animales a las casas se ha visto, como otros países, por ejemplo, los osos o los lagartos, los caimanes, etcétera, etcétera, como plagas, si nosotros cada vez estamos invadiendo más los... La plaga somos nosotros. Claro, la plaga somos nosotros, cada vez estamos invadiendo más el espacio de las criaturas. Bueno, lo que hablabas de la deforestación, bueno, pero por lo menos Costa Rica es un país que ha sido un ejemplo porque nosotros, Costa Rica eliminó la deforestación, o sea... Somos un país verde todavía. No, que se ha demostrado, bueno, se demuestra que, por ejemplo, a mediados de los años 70, actualmente el país se ha recuperado. Sí, recuperó, claro. De deforestación. Y ahora hay mucha conciencia. Sí, pero, ¿verdad?
el cambio climático, nuestro pequeño aporte, Sí, sí. se ve opacado por Y si es que por nosotros, los que en realidad están destruyendo o los que contaminan enormemente, ¿verdad? Sí, nuestra pregunta. enorme recuperación en el tema de bosques, digo enorme, nacionalmente hablando, es mínima mundialmente hablando. Entonces, nosotros que vivimos en un planeta que está mayormente devastado, por más que nos hayamos recuperado como país en el tema de la deforestación, vamos a sufrir los embates de la naturaleza que en otros lados Destruyeron, ¿verdad? Europa. Sí, Pero, no. y tiro Por ejemplo. una pregunta porque la verdad desconozco del tema. Por ejemplo, ahora la tendencia totalmente a favor de retardar el cambio climático, por lo menos en este bioma tan chiquitico que es Costa Rica. Bueno, los que creen en el cambio climático, ¿verdad? Porque Sí, hay otros que dicen que es un cuento. También. No, pero que una tendencia o una medida muy acertada es que las empresas o las organizaciones sean carbono neutrales, Sí. ¿verdad? Y que tal vez ahí, para contextualizar un poco, que es como compensar con siembra de árboles, por ejemplo, las emisiones que se hacen en empresas de dióxido de carbono. Sí, que algunos ecologistas tildan eso de tranquilidad de conciencia, ¿verdad? Sí, Yo sigo contaminando acá, pero le pago al ambiente con sí, eso. le aporto a Costa Rica o a Guatemala o a no sé qué país en Latinoamérica para que ellos creen una hectárea más de bosque mientras yo sigo Pero a destrozando lo el que, planeta a por lo otro que lado. voy, porque de repente escuchas una empresa que uno dice, pucha, ¿cuánto fue la emisión de dióxido de carbono? Porque fueron y en 15 días sembraron 5.000 árboles, ¿verdad? Entonces, yo voy a la parte del control, porque el cambio climático no es solamente compensar, sino también respetar, por ejemplo, la fauna y la flora autóctona. Entonces, ahora hay suficientes mecanismos de control para que esos 5.000 árboles que se sembraron sean árboles de la zona o propios del país. Bueno, Y no estemos cambiando, por ejemplo, los hábitos de consumo de las aves y demás. ahora solo- sí hemos conciencia en eso, ¿verdad? Porque, Sí, correcto. por Sí, ejemplo, pero por ejemplo, la municipalidad, por ejemplo, que hace siembras, se buscan especies que sean autóctonas, ¿verdad? No se traen, no como... No son Bueno, ocurrencias. pero uno ¿no? esperaría que la municipalidad sí tenga un poquito más de control en no, eso, y pero cuando es una además de empresa que- privada, por ejemplo. No, porque también son asesorados por el MAC, por el MINAE, ¿verdad? Por otras instituciones. Entonces, sí hay un cambio en eso, Ok. ¿verdad? Porque antes... Partíamos de la se ocurrencia. traían, vamos a sembrar 10 hectáreas de melina. yo creo que cuando uno- la melina lo que hace es destruir los suelos. Uno de los ejemplos más claros, La sabana, la sabana. claro. La sabana, ¿verdad? La sabana, no sé cuántos años estuvo, 30 años, no sé, con árboles, primero que no tenían nada que ver con la zona en la que estaban, Que usted no veía un perico ahí. nada, usted no veía nada. Exacto. Y de un día decidieron que no, que eso no era lo que correspondía y pues sembraron la variedad de árboles más propia, digamos, de la meseta central del área metropolitana. Pero es que creo que nosotros hemos ido creciendo, aprendiendo y creciendo en ese sentido, porque quizás en los 60 y 70 había muy buenas intenciones, pero había poco conocimiento. Y nos hemos ido acercando a un mayor conocimiento y a la aplicación de ese conocimiento también, ¿verdad? De manera que ya, como dice Carlos, la Municipalidad de Esparza, por ejemplo, sabrá cuáles son las especies que tenemos que alentar el cultivo en nuestro territorio, y como vos lo decís muy bien, de esta manera contribuimos a que nuestras especies autóctonas no tengan que emigrar, ¿verdad? No tengan que irse a otros lugares a buscar lo que antes consumían aquí, o que se tengan que adaptar por la fuerza a lo que les estamos dando, y que eso vaya a generar, no sé, puede llegar en un momento determinado hasta causar la extinción de una especie. Yo hablaba hoy temprano con mi esposa a propósito de la visita de los cariblancos al patio, porque llegaron al corredor de la casa. Son unos sinvergüenzas. Sí.
No, pero le decía yo que qué rollo, o sea, hacer la pregunta de dos vías, lo que hablábamos primero, ¿será que nosotros estamos invadiendo su espacio, verdad? O que ellos ya nos perdieron el miedo, ¿verdad? Ante la falta de comida que tienen y tienen que salir a buscarla, ¿verdad? ¿Cómo verlo, verdad? ¿Qué miedo? Qué curioso, ¿verdad? Porque, bueno, echemos 3 añitos para atrás, o 4 para atrás en el calendario. Cuando se dio el cierre por el tema de la pandemia, yo recuerdo que muchas de las noticias tenían que ver con la recuperación de espacios por parte de los animales. Puro soy leyenda. ¿Sí? Sí, no, hasta se habló de una disminución en el hueco de ozono, el hueco de la capa de ozono. O sea, primero que nada, para mí hay una prueba casi irrefutable de que somos nosotros, no hay duda. Sí. Lo otro, vos lo decís bien, pueden temernos, pero en el momento de la necesidad... Se va al carajo el miedo. ¿Es que tienen qué? ¿Es eso o morirse de hambre, verdad? Y como hemos visto, por ejemplo, yo un día tomé una foto, estaba en el patio de la casa y de pronto oigo un sonido característico del tucán, tac, parece como una ronda. Ya saqué la cámara y le tomé una foto. Bueno, hace 5 años no llegaban tucanes ahí, los vivo yo. Y ya se ven, tener una novedad. Y se ven varios, ¿verdad? No uno ahí esporádicamente, no varios. Lapas, ¿verdad? Que antes no llegaban. Ahí un día tomé foto como a 5 lapas que llegaron ahí en Guanacaste. Bueno, es también esa recuperación de los hábitats de muchas especies que habían sido, que antes era una costumbre que en cada casa había un perico, ¿verdad? Un perico y bueno, no un canario, sino que se tenía otro tipo de hasta en las secciones del colegio. Hasta en los chats de colegio. Hasta en los chats de pericos, sí. La cuestión es que antes no se tenía esa conciencia, ¿verdad? O los garrobos, ¿verdad? Que tan famoso en Esparza de los garroberos. Gente que yo llegaba y mataban, no sé, 15 o 20 garrobos para llevarse a la casa, bueno, ¿y cuántos se comían de esos 15 o 20? Oye, había gente con, o sea... Yo conozco gente que sí se los comía todos. Y había gente que tenía, supongo que todavía quedan, pero antes era más, mascotas que no tenían nada que ver, digamos, con un gato o un perro, ¿verdad? Sino precisamente con animales, sí, yo recuerdo todavía hace poco, por ahí por la casa, había una familia que tenía un oso hormiguero en una jaulita así. Así, en una jaulita así, y lo tuvieron como 10 años por lo menos. Era una pena verlo todo el tiempo. Yo no sé, creo que les echaron cenaza finalmente, pero bueno, el tema es que había como una inconsciencia también de este tipo de cosas, ¿verdad? Hay animales que definitivamente... Ajá. Ustedes no me van a creer. Habían casas donde tenían un cari blanco con una cadena y lo tenían ahí, ¿verdad? Pero fue pucha, qué duro aceptar eso, ¿verdad? Cómo ha cambiado, porque digamos, los osos hormigueros ahorita que uno conoce, que todavía ve y que a veces lamentablemente los vemos atropellados en la calle, son ositos de un tamaño así, de 30 centímetros, 40 centímetros de largo, si acaso, ¿verdad? Aquí donde estamos grabando, ¿verdad? Hace 40 años, 35 años, esto era finca, totalmente abierta, solo las casas que están enfrente de la calle existían. Y yo recuerdo un oso hormiguero del tamaño así de un perro grande y con un pelaje largo que se arrastraba en el suelo y que obviamente todos los chiquillos de aquí de la casa nos encerramos porque era una bestia bastante impresionante, ¿verdad? Y como llegó, la vimos alejarse y chao. Vimos como acá llegaban coyotes, por ejemplo, y entonces, y no uno, o sea, llegaban manadas de coyotes y que uno decía, pucha, un chiquito jugando en la calle se lo lleva un coyote. Aunque estén recuperando espacio, esas escenas prácticamente no las vemos ahorita, ¿verdad? Aunque estemos en zonas tan rurales, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, yo nací en San José y viví en San José hasta los 9 años. Y yo recuerdo todavía en el centro de San José, cuando yo estaba chiquillo, de vez en cuando ver un caballo.
gente a caballo. Ya eso no se ve. Hace unos días, excepto la policía montada. Sí, pero ya por otras cosas, ¿verdad? Yo digo, gente que se movía desde Acerrí, desde Acosta o desde Escazú en su caballo al centro de San José. Iba a decir, hace como 22 días, por un asunto de trabajo, tuve que ir a Santa Ana y por ahí tengo el video, después se lo comparto. Y me pareció gracioso, bonito, pero también a la vez un poco triste por el tema de la nostalgia. Ver el carro en el que yo iba, pasar en medio de un hato de ganado, ¿verdad? Verlo en media calle. Porque... Que eso a los extranjeros los vuelve locos. Pero nosotros eso en Esparza lo teníamos hace no mucho, con mucha frecuencia. Ya eso no se ve ni siquiera aquí. Además de que es prohibido, ¿verdad? O sea, llevar ganado por la vía pública. Y ahora está peor, porque ahora resulta que usted para poder trasladar ganado tiene que sacar un permiso, tiene que sacar no recuerdo el nombre. Entonces, hasta ya es un poquillo más complicado llevar ganado de un lado a otro. Antes, pues sí, si usted tenía una finca aquí y lo hacía hallar el rastro, o tenía un caballo hallar el rastro, pues la única forma era arriándolo, ¿verdad? Por las calles. Pero ya ahora eso se prohíbe y hasta... pero es una actividad tal vez también más controlada, porque por ejemplo hasta para la planificación vial, y la 27, ¿cuántos puentes para ganado tiene de aquí hasta San José, verdad? A mí me pasó en Chile hace como un año o más, año y medio, que yo venía de San José, después de los peajes de Ciudad Colón, cuando uno llega ahí a donde se eliminan los dos carriles, de pronto veo que unos carros me vienen haciendo señas de luces, ¿verdad? Iba contravía, ¿no? No. Pero digo, qué raro, ¿verdad? Cuando de pronto pongo la luz larga, verían como 10 vacas por media calle. Tuve que irme casi, frenar y luego otro. Oiga, pero, porque yo digo, qué raro que será, y bajé la velocidad, ¿por qué me están haciendo? Y como 10 vacas ahí como a las 10 de la noche, 9 de la noche, media 27. El que ve cosas raras en la noche. Sí. No es la primera historia que nos tira. No, chicos, ya hablando un poco de la parte de ya lo que es el cambio climático y qué hacemos para retardarlo o evitarlo. Las nuevas generaciones tienen más conciencia de eso o es moda. Por ejemplo, todo lo que es el reciclaje o es producto de la educación que se está recibiendo. No, sí tienen una mayor conciencia. Uno ve que los chiquillos, o bueno, no sé, por lo menos los hijos de uno, sí tienen mucha esa prioridad, ¿verdad? Reutilizar las cosas, no estar botando basura, recoger la basura y reciclar, ¿verdad? Ellos, sí, en efecto, digamos, ellos tienen más elementos de información, mucho más de lo que nosotros teníamos. Para empezar, por ejemplo, creo que lo comentamos en algún momento, cuando a nosotros nos enseñaban qué era el agua, en estudios sociales o en ciencias, nos decían... Ana Virginia. Sí, en la escuela. Y parte de la definición era que era un recurso inagotable. Inagotable. O sea, el agua no se iba a acabar nunca. Ya con el tiempo esa parte de la definición cambió y creo que que es un recurso renovable, creo que es lo que dice o algo similar, pero también hay gente que se ha aventurado a decir que estamos cerca de que veamos en nuestro planeta guerras por disputas por agua, ¿verdad? Entonces quiere decir que evidentemente sí se nos está acabando, ¿verdad? Sí, de hecho la cuestión del agua es tan importante que hasta en lo que son los reglamentos para fraccionar y para construir, ¿verdad? Debe haber una garantía para poder fraccionar, pero si vos querés fraccionar, debe haber una garantía de que va a haber agua para ese fraccionamiento. Porque si no hay una disponibilidad para ese fraccionamiento, no se da el permiso. Porque lo que no se quiere es
hacer un desarrollo urbano sin tener los servicios básicos, ¿no? Y que eso no vaya a generar un problema, lógicamente, a las personas y tampoco a las instituciones que dan el servicio. Y por ejemplo, nosotros ahora que vivimos aquí en Esparza, nosotros, bueno, ahora vimos que somos bastante vulnerables. Nos cortaron el agua hace unos días, ¿verdad? Porque un aumento del caudal y contaminación, ¿verdad? Entonces cortaron. Sí, que sacaron de servicio una bomba en Barranca. Y aquí, bueno, en mi casa estuvo casi un día sin agua. Entonces, por lo menos donde vivimos, que uno dice, pero aquí tanta agua, tanta lluvia que hay, pero no, ya los métodos para extraer agua para más población se van haciendo más caros. Y las instituciones a veces no tienen ese dinero presupuestado para mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, y creo que, bueno, esta pregunta que lanzaba nos da cierta esperanza, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros los nacidos en los 70s y ahí para atrás, ¿verdad? Tenemos ese antes y después, ¿verdad? Todo lo que hemos platicado de los tipos de clima que habían y los de ahora, lo de los animales y lo de ahora, pero también somos testigos de las medidas de antes que no habían y las de ahora. Entonces vemos un antes y un después. Antes no era común ver 3 basureros de color para reciclar, o que pasara una vez al mes la recolección del reciclaje, que es diferente a la recolección de basura habitual. Yo recuerdo en Esparza los primeros basureros de reciclaje en los 90. Yo recuerdo en los 90. Que los usara la gente era otra cosa, pero recuerdo en la cancha de básquet del centro, ahí estaba, el café era para las botellas de color ámbar, el color plateado era para el aluminio, y el otro desechos comunes, me acuerdo. Bueno, pero desgraciadamente ahorita todavía a estas alturas uno abre el de aluminio y lo ve lleno de cáscaras de banano, ¿verdad? Sí. Pero es educación. Pero lo que voy es que nosotros sí hemos tenido que aprender a usar esos basureros, y las nuevas generaciones crecieron con que eso así es. Así es, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje nos da alguna esperanza, ¿verdad? Eso es importante. Y ¿cómo se llama? Incluso hasta algunos lo ven como un valor monetario, ¿verdad? Que eso también genera alguna ganancia, ¿verdad? Para las familias, ¿verdad? Entonces, eso nos da alguna esperanza. Otra cosa que, digamos, uno podría pensar que en el tiempo ha mejorado el manejo de ella es cosas, por ejemplo, como el lavado de los vehículos. Primero que nada, es una exageración la cantidad de carros que hay en Costa Rica hoy. No vamos abasto con las carreteras, eso ya no lo vamos a decir ahora, no vamos a descubrir nada en ese sentido. ¿En cuánto la vacara hay en Esparza? Es que, por ejemplo, no sé, yo... ¿En el centro cuánto hay ahí? De ahí está... 3. Estamos hablando solamente del centro. No, en el centro deben haber 5 o 6. Sí. O sea, y digámoslo con nombres, porque por sí, digamos, como el tema de patrocinio, es donde Johnny, el que está allá por detrás de la iglesia, de Yosimar, el de los Barrantes, el de los Barrantes, el que está a la vuelta, el de, ¿cómo se llama? Álvarez, el de Álvarez. Sí, por eso. Ok, ese, el de Fausto. Y hay uno muy fino que es el de Zamora, que está allá por la clínica de Esparza también, que es el otro que está a 100 metros de la plaza, esquinero aquí por... Sí, en el llamada donde vive Víctor Hugo. Ah, bueno, ok, sí. Y así sucesivamente, bueno. Pero lo que iba a decir yo es que, digamos, antes, cuando uno estaba chiquillo, primero que nada, no en todas las casas había carros, y mucho menos dos carros por casa. Solo las personas que estaban un poquillo más acomodadas en realidad tenían carro, o los que de verdad lo usaban para trabajar, como en los temas del campo, como contábamos el otro día, ¿verdad? Que tu papá siempre tuvo carro, pero era por un tema de trabajo, de los pickups, etcétera. Bueno, me acuerdo cuando empezó a bombardear, y no lo digo en un sentido peyorativo o como queja, la propaganda de que no lavaran el carro manguereado, o que no dejaran la manguera corriendo el agua mientras estaban abonando o encerando el carro.
cosas que uno decía, bueno, no sé si lo decía, pero que parecían un poco extraño porque uno lo había visto, aunque poco, porque repito, no eran tanta la cantidad de carros, pero que uno lo había visto todo el tiempo. Y de pronto había preocupación por no dejar la manguera abierta. Es más, me acuerdo que un tiempo, lo cual era muy poco práctico también, decían que lavaran el carro con cubeta. Mi papá a veces llevaba, aprovechaba, íbamos al río y lavaba el carro en el río. Sí, claro. Metía el carro un poco ahí ¿La Cueva del Tigre? río. No, bueno, nosotros íbamos bueno, aquí en Barranca, en la Pero San la cual era Jerónimo. propicia, porque te acuerdas que había como un puente de piedra y ahí mismo se parqueaba y ahí se lavaba el carro. Allá por la finca, allá eran otros ríos y me metía como eran 4x4, lo metían un poquillo ahí y lavaban el carro en el río. Ya me imagino la cantidad de aceite y todo lo que corría ahí. Ahora, Y no era lo único, a veces habían 3, 4 ahí lavando el carro. En verano. ahora, pasa absolutamente con todo lo que se haya ido generando a través de la historia del ser humano. Aparece un elemento nuevo, se incorpora a la cotidianidad. Se absorbe. Evidentemente empezamos aprendemos a hacer las cosas de una manera y después nos damos cuenta que esa manera que estamos haciendo las cosas no es la más propicia. Ujú. Hace 20 años no había carros en Costa Rica, ¿no? Empezaron a aparecer los carritos por ahí, los fuimos incorporando a la cotidianidad, como les digo. Después empezamos a lavarlos con manguera y con el agua corriendo. Después nos dimos cuenta que no era apropiado por el tema. Y así va a suceder, así ha sucedido con todo y seguirá sucediendo con otras cosas. El manejo adecuado para las distintas situaciones. Vos lo decías ahora, íbamos y metíamos el carro al río, pero no pensábamos si el carro estaba botando aceite, que corriera el aceite por el río. Algo tan cotidiano en todas las casas, las mamás y las abuelas tienen matas, ¿verdad? Fue puña, ahora regalar matas en verano, o sea, es un gasto. Bueno, enorme de agua. volviendo a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hay, por ejemplo, por las altas temperaturas. sí, y digamos, las señoras como la que me trajo a mí a este mundo, tiene una propiedad grande, tiene un montón de matas, oiga, y son horas regando las matas. Pero eso es terapéutico. Sí, pero oiga, El gasto es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la pandemia para acá también se pusieron de moda las plantas que son más resistentes a la sequía. Los cactus, las suculentas, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo cactus, tengo suculentas y yo los riego cada 15 días. Y ahora en invierno a veces yo digo, no, ya se mojaron ahí con la lluvia, ya está. Pero eso también ¿verdad? tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y está un poco fuera del tema de cambio climático y de conservación del ambiente, yo creo que la gente también está más ocupada. Por ejemplo, es que antes normalmente había una persona que estaba permanentemente en las casas, normalmente las mujeres también, ¿verdad? ¿verdad? Estoy hablando de hace 3 o 4 décadas. Y entonces tenían más plantas como las Era normal el corredor lleno de lechos. Sí, más plantas como la que... Ahora, al que le gusta tener algo verde en la casa o en la oficina... La compra de plástico. O compra suculentas y cactus, ¿verdad? Y los tiene en el escritorio. Y es muy práctico para esas personas que están ocupadas porque no requieren de grandes cuidados. No requieren de grandes cuidados. Sí. Yo vieras que me complace, ahora reflexionando un poco, pensar... quería que estaba marcado. No le había prestado atención, pero está bien hecha. No, que la verdad me complace. A mí hasta me olía. Mi abuelo, que yo no lo conocí en vida, era mi abuelo paterno. Mi papá me cuenta que allá por los años 60, 50, él le decía,
no desperdicie el agua, que un día la vamos a comprar en botella. Le decía mi abuelo a mi papá. Mi papá, verá, en el lote grande que había antes atrás de la casa, él lo sembraba siempre le ha gustado tener cuadradas, plátano, para el consumo de la casa y del barrio. Y me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, él nos hacía de que en la salida del agua de la pila pusiéramos un estañón para que con esa agua regáramos las plantas esas en verano, ¿verdad? Para no gastar agua nunca del tubo, agua pura, ¿verdad? Entonces digo yo, pues pucha, que me complace que tal vez eso no obedecía a un plan educativo o a un bombardeo, ¿verdad?, mediático por lo que se estaba viendo, sino que era un poco de conciencia particular. Y les iba a tirar otra como para ir aterrizando hacia eso la conversación ahora. Seremos un país que nos jactamos demasiado, ¿verdad? Y la verdad que en eso somos potencia mundial, entre comillas, de que somos un país verde y de atractivo turístico. Pero seremos un país hipócrita también, ¿verdad? Porque tenemos esas dos caras. Yo me pongo a pensar ahorita en dos ejemplos. Uno, que a mí me impacta demasiado, no sé si a ustedes les ha pasado, caminar por Tamarindo, ¿verdad? En Tamarindo, aquella playa exuberante, ¿verdad? Y todo el asunto y aquella belleza. Pero si usted se mete en cada callejoncito que va a la playa, aquello es un verdadero asco. Eso es un caño que desemboca en las playas, ¿verdad? Y otra cosa que a mí me impresiona son los patios del MOP de todos los carros decomisados, ¿verdad? Esa semejante contaminación para una eternidad, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, seremos un país medio hipocritón en eso. Yo creo, bueno, para empezar, digamos, por el tema de la basura, parece mentira que transcurrido el primer cuarto de este siglo, todavía uno se encuentra con mucha facilidad de gente que se come un helado y tira la paleta o el envoltorio por en la calle. Ventana del carro. Por la ventana del carro. Es decir, y más increíble que no haya quien se lo reclame, porque al final de cuentas es como que aquí vos, estamos en tu casa, en la que vos nos invitaste y te agradecemos mucho, que yo venga a tu casa y tire la basura, que me saque de la bolsa y la tire ahí al piso. ¿Qué me vas a decir vos? O me dañé las matas. O que te dañe las matas, ¿eh? Tal vez no me decís nada, pero me volvés a ver feo. Sí, claro. O sea, no es posible que nosotros seamos tan indiferentes con el tema del ambiente. De nuevo, con el tema de ensuciar el espacio que es de todos nosotros. Yo no comprendo cuál es la dificultad que tenemos de ir a una playa y tener la precaución de llevar una bolsita para recoger la basura, ¿verdad? O sea, que así como llevamos un montón de paquetes y cositas que nos vamos a comer, no podamos llevar un par de bolsitas de basura para recoger. Y si además podemos recoger un poquito de la basura que otros dejan por ahí, pues todavía mucho mejor. Pero a mí me sigue, todavía hay una falta de conciencia de las personas, porque vos ves, por ejemplo, aquí, después de un desfile, después del ¿cómo se llama? El Festival de la Luz. Festival de la Luz, al día siguiente, ustedes, esos pobres compañeros del parque, oiga, es que son montañas de basura. Sí, incluso después de la visita de los gringos, ¿no? Al parque, cuando vienen, no pasa mucho. No pasa tanto, pero... El mes de las personalidades me imagino que sí. Sí, entonces todavía uno ve eso y dice, jue puña, ¿cómo todavía la gente bota la basura? Es que nos falta mucho como país con eso. Es que, ¿se acuerda cuando se hizo viral? Mira, pero nada, es que hay países como en Japón, eso es lo que te iba a decir, que a vos te dicen esto y esto, y no son 4, son 10 diferentes tipos de formas de reciclar, de clasificar. De clasificar. Y si usted se equivoca o no sacó el reciclaje cuando tenía que sacarlo, ya son multas grandes. Vea, es que no hay consejos en la escuela. Sí, exactamente. Yo iba a llegar o esperaba aterrizar en el tema de Japón en algún punto, y lo iba a decir ahorita que vos lo mencionaste, cuando se hizo viral durante el Mundial, que Japón después de cada partido
ordenaba el camerino Ordenaba y el recogían camerino. las graderías. Y recogía la afición. una cosa impresionante, ¿verdad? Era una cosa impresionante para nosotros, pero es la cultura, es el nivel de cultura que tiene este pueblo. Otra cosa que yo quería hablar del pueblo japonés es, porque lo supe por unos amigos que me decían, una de las cosas más impresionantes que yo viví en Japón, además del orden, del aseo y de la honradez de la gente, claro, los castigos allá son terribles, ¿verdad? Entonces da mucho miedo robar, por ejemplo. La gente tiene por costumbre, qué sé yo, vos tenés un palito de limón y vos sabes que no vas a consumir todo el limón, que se te va a perder el limón, ¿verdad? Y vos no tenés por costumbre vender la cosecha, entonces la gente Regalarlo. hace bolsitas con 4 o 5 frutas de ese arbolito que se van a desperdiciar probablemente y las guindan en las cercas de los vecinos. Bueno, nosotros lo hacemos y la familia mía no da abasto, la verdad. Pero, ¿verdad? Sí, Qué bonito, es qué bonito bonita que eso, que costumbre. hace tu familia, fuera generalizado en este país, ¿verdad? Y que entonces no solamente se generaría un tema de cultura, de conservación, de cultura de protección del ambiente, sino también un tema de solidaridad y de empatía, ¿verdad? Porque al final de cuentas, mira, yo recuerdo una señora en el barrio, cuando yo estaba chiquitillo, en Rabo de Mono, nosotros llegábamos decente y educadamente a pedirle que nos regalaran naranjas y Para los de mandarines. fuera de esta latitud de Ramón es un barrio. Naranjas y mandarinas. Y la respuesta de la señora es, prefiero que se pudran. Y hasta que se veía la alfombra azul así de moho de las mandarinas, de las manzanas de agua, porque tenía un árbol de manzana de agua, y de las naranjas. Claro, nosotros siempre nos agenciábamos para robarle el guito, pero lo intentábamos, ¿verdad? A veces no tenemos esa cultura, preferimos, como lo estoy diciendo, que eso nos engusane el patio, que regalarle un poquito de fruta a los vecinos, a la familia, no sé, a quien sea. Y con eso también contribuir un poquito al tema del aseo, porque bueno, está bien, si las frutas caen ¿qué te digo?, en el patio, al final de cuentas van a volver a la tierra, se va a reincorporar el proceso, digamos, de alimentación de los distintos... El ciclo de la vida. Sí, exacto, y Llegan se va a los aprovechar, monos y pero... los pericos. Pero nosotros también podríamos aprovecharlo. Bueno, en fin, que sí creo yo que nosotros, y sigo con el ejemplo de la comparación, nos falta mucho para tener el nivel de conciencia sí, claro. que tienen los japoneses. Sí. No sé si en todo, pero en ese tema seguramente sí. No, sí, es un hecho. Hace falta mucha educación. Es que lo que también hablábamos el otro día, el proceso o la parte académica en Costa Rica es muy académica, ¿verdad? Enseñan mucho a las ciencias y todo el asunto, pero como vos decías, no hay conserjes en las escuelas de Japón, porque ¿quiénes hacen el aseo? Los niños de la escuela. ¿Verdad? Los niños ayudan a hacer el aseo, a tener todo ordenado. Yo guardo hoy en día eso aquí. Sí. Pero he mandado el metro. pero es una pero es una costumbre y es una forma de ir educando a los futuros Ciudadanos. hombres y mujeres y los ciudadanos a tener esa conciencia, además de que es una cuestión de colaboración, ¿verdad? Porque todos los niños ayudan. Es que el espacio en general antes cuando uno es estaba de todos. antes cuando estaba en una escuela estaban los de aseo, ¿verdad? Que siempre escogían una pareja. Sí. Entonces uno al final tenía que pasar con escobilla y barrer y por lo menos había ese... Bueno, eso sí es cierto también. que el rol que había entre los alumnos Sí. le tocaba aseo, Sí, ¿cierto? sí, es No me aseo. acordaba de eso yo. Sí, que a veces uno estaba deseando que le tocara con la chiquilla que le gustaba. Pero eso éramos. No. Pero Qué sí lástima que se ha perdido estaba esa cuestión, ¿verdad? Del aseo, y había una escobita y había una pala para recoger la basura, y pasaba uno y acomodaba los pupitres, y los que habían dejado el pupitre abajo, uno los subía, y había esa costumbre. Sí, ahora creo. No sé si yo creo que ya no. No, creo que no. Y ahorita estamos hablando de la escuela, pero por ejemplo,
Por ejemplo, en Costa Rica o en San José, que hay, yo creo que 2 conciertos por semana, tal vez, me atrevo a decir. Sí, no creo que sean menos. ¿Verdad? Y basta con ir a ver el día siguiente donde era la fila de entrada al concierto. Eso es un botadero a cielo abierto, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que sí, tenemos una deuda pendiente enorme y bueno, lo estamos etiquetando como una falta tal vez de educación en ese sentido, cultural. Y además, qué complicado, ¿verdad? Pues yo recuerdo ya hace unos añitos, cuando una de mis hijas tenía como unos 8 o 9 años, me acuerdo, cuando todavía era permitido, que creo que ya no lo permiten, alimentar palomas en la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura. Ajá. Y otra plaga, ¿no? Yo recuerdo que un día que estábamos ahí, yo vi que ella se fue alejando de donde yo estaba y se fue acercando por donde estaba una madre con su hijo. Y cuando la vi, recogió ella la bolsa de maíz que le estaban dando, con la que le estaban dando de comer a las palomas y que la habían tirado al suelo, y la llevó a un basurero. Digamos, yo no lo cuento porque mi hija fuera muy educada. No, lo que voy a contar a continuación fue lo que me llamó la atención y lo que quería comentar. La señora regañó a mi hija porque, a la manera de ver de ella, mi hija lo estaba haciendo para humillar a su hijo. O sea, yo por supuesto, yo me fui a acuerpar a Jimena, y me la traje, ¿verdad? Ya después le expliqué a ella que ella no estaba mal, que ella no lo había hecho mal, que el problema lo tenían ellos en su forma de ver, de ver el mundo, de ver las cosas y su participación en sociedad. Porque, digamos, si a mí me va a ofender que me corrijan, si es el caso, que no fue lo que hizo mi hija, pero si hubiera sido así, si a mí me va a ofender que me corrijan por hacer algo incorrecto, algo no parece que está funcionando bien. Es decir, entonces, por ejemplo, si a mí me van a sancionar, si a mí me van a regañar, si a mí me van a corregir, las autoridades o quien sea por lanzar basura al piso, lo primero que yo debería de pensar es, yo no debía haber tirado la basura al piso. Te voy a redondear con esto. Uno de los efectos, por ejemplo, del botar basura y de la contaminación de desechos comunes, ¿verdad? O no tradicionales en las calles, son las enfermedades vectoriales, ¿verdad? Como el dengue, chikungunya, zika, ¿verdad? Que en Costa Rica las padecemos todos los años. Y se dan las campañas de recolección de criaderos justamente cuando se quiere bajar la curva de casos, ¿verdad? Impactar en la reproducción del mosquito. Yo he participado varias veces de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no voy a decir este lugar para no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, en uno de los lugares donde yo he trabajado, se hacía todo un ejército de chiquitos de escuela, los ATAP de la caja, los encargados de vectores del ministerio. Y después de haber avisado en las casas que se iba a hacer recolección, ¿verdad? Se acompañaba a recoger. Entonces nosotros vimos escenas, por ejemplo, del puño de basura ahí, los señores de la casa en una mecedora a la par del puño de basura, llegaron en el camión y no se levantaban de la silla a echar la basura al carro. O sea, no, para eso se pagan ustedes. Sí. Ustedes son los encargados de eso, sí, ¿verdad? Y entonces uno dice, o sea, ya ni siquiera el riesgo de enfermarse uno gravemente por un evento de estos los mueve a tomar un poquito de conciencia, ¿verdad? Uh-huh. No, y esto sí lo voy a decir con todas las letras. A mí me sorprende, por ejemplo, todavía en lugares como ahorita, por ejemplo, yo todos los días voy a dejar a mi esposa al trabajo y hay un terreno que es propiedad del gobierno ahí en Barranca, que está enfrente de la escuela, está enfrente de la clínica de Barranca, está a un costado del IAFA y está detrás de Limas y es un botadero. O sea, y lo que se hace es que todos los meses llega un bajop a recoger toda la basura e ir a botarla. Entonces... Y a mí, vea, lo que me parece
con eso que vos acabas de decir, y antes lo mencioné, ahora lo repito con más vehemencia. Digo, Bueno, más, y detrás del Ministerio de Salud también. Siendo más majadero. Yo no sé ustedes, pero si a mí, digo a mí porque, ¿verdad? Si a mí alguien me tira basura en la calle, o alguien me tira la bolsa de basura podrida en el lote baldío del barrio, me está entregando su problema a mí, ¿verdad? Me está entregando su problema, porque qué bien, él recogió la basura de su casa, pero se la tira a la comunidad. Entonces ahí tenemos dos elementos. El primero, la falta de empatía. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que hace eso? O sea, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? Egoísmo puramente, es decir, ¿qué otra explicación hay? Además de decir que es cochino, etcétera, etcétera. Ahora, egoísmo, lo primero. Y lo segundo, ¿por qué como comunidad no estamos reclamando esas cosas? Porque como comunidad usted no sale y le dice, mira, eso no es... Sí, exacto, esa. Pero mira, Lara, ¿por qué estás tirando basura ahí? El lote no es tuyo. Se le cayó eso. Ahí no va la basura, correcto. Sí, claro, los papeles de la chocoleta, ok, reclamarlos, pero es que hay gente que está tirando hasta animales muertos. Lavadoras. Los sillones. Colchones. Sí. Una barbaridad. Que después son reutilizados esos colchones. Sí. Ya se imaginó la pintura. Sí, toda la escena. Y qué complicado, digamos. Podría vivir sin esa imagen. Todavía está vigente. Hay una multa de 100,000 colones por botar la basura. ¿Quién la ha pagado? Claro que sí. ¿Y quién denuncia? Exactamente, ¿verdad? ¿Y cómo agarra usted ¿O quién aplica la ley? No, yo creo que en la municipalidad sí ha habido algunos casos, pero es que cuesta mucho porque tendrías que o estar alguien vigilando. Es que imagínate que si yo denuncio a Carlos, si yo denuncio a Carlos por hacer eso, después cómo demuestro que realmente Carlos lo hizo. Sí, tenía que grabar porque lo que hablábamos antes de empezar el podcast hoy. La legalidad. No, sí, también, pero no, lo otro que estábamos mencionando, creo que fuiste vos el que puso el ejemplo de los que se aprovechaban de las situaciones como la que estamos viviendo ahora, se metían en una casa, aprovechaban ayudas estatales, por ejemplo las de Limas, y después se pasaban a otra. No habrá quien falte que diga, pues sabes que mi Carlos me cae mal. Por ahí le llego. Y haga la denuncia para dañarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habrá que probar, habrá que probar que las personas realmente están botando la basura en lugares inapropiados. Pero bueno, ese ya es un tema, digamos, para resolver en relación con la denuncia, pero es que no se están haciendo las denuncias. No se está, es que cuesta mucho, por ejemplo, aquí en otro barrio que es de Esparza, el Tejar, de las últimas casas a salir a la puentera, el puente Río Barranca. Usted va por ahí y usted ve plywood, cocinas, basura de ramas, de árboles. De nuevo, la gente tirándole a la comunidad su problema. Donde no hay un solo vecino, son puras fincas, ¿verdad? Y hay gente que aprovecha y me imagino que algunos hasta hacen negocio con ir a botar basura y va y la tiran ahí, porque ya hay quien vigila, quien los ve. Sí, ahí no hay duda de que es un tema de cultura, ¿verdad? Sí. Y entrando a la cultura, bueno, y ya casi para ir cerrando, porque ya tenemos más de una hora, pero siempre que digo eso, duramos 15 minutos más, ¿verdad? No, apuremos porque se hace muy largo. No. Estamos claros que el cambio climático, el calentamiento global, de lo macro a lo micro. Vos fuiste que mandó una foto ayer, ¿verdad? De Punta Arenas, con marea alta. Ajá, al límite de que 1 centímetro más de agua y se cubre Punta Arenas. Yo no sé si nosotros tenemos conciencia de que Punta Arenas son 300 metros de ancho. Sí. El centro de Punta Arenas son 300 metros de ancho. O sea, ahí... Y bajo el nivel del mar. Una marea un poco más alta de lo que estamos viendo, lo va a cruzar de lado a lado, del mar al estero. No, yo no sé ustedes, pero yo he caminado por Punta Arenas con el agua por la rodilla. Bueno, porque el sistema de alcantarillado en Punta Arenas no funciona. Cualquier garúa lo colapsa. Sí, porque no hay nivel. No hay salida. Pero a lo que iba es que el calentamiento global, el cambio climático,
El tiene agua, que ¿dónde ver con la dijiste? ¿La rodilla? ¿sí? Sí, sí, sí. Tiene que ver con la capacidad Sí, de sí, carga del planeta, de la población, de la producción de desechos, ¿verdad? Del manejo de los desechos, de la emisión de gases, etcétera, etcétera. Pero que definitivamente no es algo que se generó espontáneamente, es algo que se generó a lo largo del tiempo por las conductas individuales, ¿verdad? Que al final se convierten en una conducta colectiva de los países, unos más que otros. Y hay un montón de medidas que tenemos que ir aplicando individualmente. La educación en los hogares a nuestros hijos. Ir al súper con la bolsa Ya lo obligan a uno, reutilizable. ¿verdad? Cuando te dicen, no, ya no. Bueno, ya Más o menos, porque te la venden. Sí, te la vende, pero... Sí, pero hay unos que hay súper donde en definitiva ya ni siquiera te ofrecen la bolsa No, de plástica. una vez te dicen, ¿trae algo? O Bueno, hay cajitas. cajitas, ¿verdad? Ni siquiera te- Empáquelas usted. Ahora, yo quería hacer una pregunta. Nosotros, Esta no me toca a mí. evidentemente, nosotros no somos expertos en el tema, pero somos expertos en criticarlo todo. No, y en andar por la vida y ver cosas, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes creen que este tema, vos dijiste calentamiento global, en sí el tema del cambio climático, se puede revertir? No, ya es muy difícil. Yo creo que ya estamos... Ahora, pero, perdón, quiero replantear la pregunta. No es que si el hombre tiene la cultura para dejar de hacer lo que ha venido haciendo. Sino que ¿Qué ya es pasa? irreversible. ¿Qué pasa si el hombre en este momento dejara de existir? Ah, no, sí. Se- Pero se- luego se- es que recordemos que los ciclos de calentamiento global y de glaciaciones son cíclicos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya hemos vivido muchas glaciaciones, muchos Ajá. calentamientos globales, ¿verdad? Pero que son cíclicos, ¿verdad? Tienen un tiempo, se van y duran. Lo que pasa es que Sí, que no son de 2 años. no, nosotros hemos acelerado ese proceso. Es muy probable que si nosotros dejáramos de estar al mismo tiempo en este mundo, sí se retrasaría. Probablemente sí seguiría el calentamiento global, Pero el ritmo en un normal. un ciclo natural. Natural. Nada más que si nosotros lo apresuramos. Que es como autoinmune, ¿verdad? Porque los generadores de ese calentamiento, sencillamente el mismo planeta los va a exterminar en algún momento para volver a iniciar. Ahí podríamos un tema para el próximo. Esa cuestión, ¿verdad? De cómo la especie humana ha sido tan transformadora de un planeta, porque hemos transformado el planeta, pero si dejamos de existir, Es que eso es, ¿verdad? vuelve el Porque, equilibrio. porque si uno, O sea, de digamos, verdad es que Y se recupera muy rápido. como decís somos vos, jodidos. es tema para otro momento, pero Que nunca vamos a si tocar nosotros el- hacemos el ejercicio de imaginar un planeta sin seres humanos, ¿verdad? Con cualquier animal que uno se le cruce por la cabeza que haya existido o existe en la actualidad, estos animales serán capaces de transformar el planeta de alguna manera. Seguramente no como el hombre, por supuesto, porque no se trata de jalar ramitas como un castor para hacer una presa Y no estamos hablando del planeta de los simios, tampoco. tampoco o jalar ramitas para hacer nidos en los árboles. Esa sería, digamos, No, la pero- manera de ciertos animales de transformar el planeta. Es que nosotros transformamos Pero yo creo paisajes que enteros, La ¿verdad? respuesta a lo que estás vos hablando se resume en una palabra: consumo. O sea, los animales solo van a consumir Lo que necesitan. lo que necesitan. En los pueblos originarios de América, ¿verdad? Tenían sus grandes ciudades, pero tenían una relación y una conciencia Simbiótica mayor con la naturaleza, precisamente de no consumir más de lo que necesitaban. Y no- ¿verdad? no solo Es que de- y no también solo de es América. consumir, sí, prácticamente Sí, si usted escucha. todo lo que no venía de Europa. Si usted escucha Porque en realidad, perdona, Sí, es cierto. el problema es de cuando Europa empezó a colonizar ¿verdad? Porque si nosotros vemos otras culturas en el Oriente, yo lo que en la cámara está allá, pero cuando hablamos de culturas del Oriente, tienen una relación, una conciencia mayor de la naturaleza, ¿verdad? Pero la cultura europea no, fue el de las Autoconsumirse. rompopas, el de otra Sí, sí, plaga, sí. ¿verdad? El de las rompopas, es llegar y consumir todo esto y destruir, Sí, y un donde virus. fueran,
Donde fuera, ¿cómo es que es? Sí. Donde llegaron hicieron como daño. lo describía el agente Smith en Matrix, que decía que la humanidad es como un virus, que lo que hace es consumir absolutamente todo lo de su entorno y desplazarse a otro para hacer lo mismo, ¿verdad? Y creo Pero lo que vos decís, lo que me es interesante, ¿quiénes son, verdad? Porque es que no son todos los seres humanos los que son dañinos. Bueno, los que no provocaron esto. Porque en realidad, si lo vemos así, lo que pasa es que también es europeo. Es europeo. Es que, europeo. es que, bueno, de todas maneras, hay una cultura eurocentrista en ese sentido, ¿verdad? De que de Europa, vamos a ver, tal vez el origen de la humanidad no está en Europa, pero el origen de la civilización sí. Y lo que se denomina civilización también, ¿verdad? Pero porque si nosotros nos damos cuenta, los europeos donde llegaron hicieron daño. Los europeos vinieron a América Latina y prácticamente exterminaron la población autóctona. Ese tipo de civilización, ¿verdad? Porque los mayas era una civilización. Por eso te dije, también lo que nosotros llamamos no era muy querido los mayas ni los aztecas, ¿verdad? Los mexicas. No eran un pueblo muy, muy querido por sus vecinos. Pero bueno, pero ahora hubo antes de por lo menos de los españoles, llegaron los vikingos al norte de América. Pero pasaron. Se establecieron, pero llegaron y pasaron. Se fueron, sí. Llegaron y pasaron. Pero es que los europeos en general llegaron a América y prácticamente exterminaron la población autóctona en Latinoamérica. Llegaron al norte de América y exterminaron la población autóctona de América del Norte. Fueron a Australia y la misma historia. Sí. Bueno, en África no exterminaron la población africana de esclavos. Porque creo que le sacaban más provecho sometiéndolos a la esclavitud, ¿verdad? Sí. Pero sí, ¿no? O sea, es otro tema y también muy, muy bonito de conversar, pero por supuesto que la influencia europea en todo lo que estamos hablando se deja sentir. Yo lo dije en algún momento, yo me acuerdo hace unos 15 o 20 años, cuando los movimientos ecologistas decían, sí, muy bonitos, los alemanes y los ingleses aportando millones a los países latinoamericanos para la siembra de árbol, para mejorar la huella de carbono, etcétera, etcétera, pero en sus propios países destrozando la capa de ozono, deforestando por parejo. Ahora que viene lo de la inteligencia artificial, bueno, ya se empieza a ver que el aprendizaje de mucha inteligencia artificial están consumiendo ya la misma cantidad de energía que poblaciones humanas grandecitas, ¿verdad? O sea, el consumo energético para inteligencia artificial pero ven, eso es a lo que yo me refería, a que hace 120 años no había carros. Hace 70 años no había computadoras, o mucho menos como las que hay hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo vamos incorporando a nuestra cotidianidad. De momento parecieran cosas que no son, que son inofensivas, ¿verdad? Que no causan ningún impacto, y después nos damos cuenta que sí generan daño. Para ir a un tema que no tiene mucho que ver con esto, pero que sí mucho con la salud, los vapeadores, ¿verdad? Los vapeadores decían, ay, qué bonito, qué curioso, y andaban los chiquillos, o andan, de 12 y 13 años con el vapeador ahí en la mano, pero como no tenía nicotina supuestamente y todo, no hace nada. Nos vamos dando cuenta que... No, pero te lo voy a amarrar al tema, que tiene un daño peor, porque te daña individualmente y genera una contaminación por el dispositivo. Y no sabíamos o no visualizamos que eso puede pasar. Y yo creo que eso nos sigue pasando constantemente. Una y otra vez. Cada vez que aparece una novedad, cada vez y todo lo medimos por el tema del progreso. No, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos cargadores tienen ustedes en su casa? Sí. ¿Cuántos? Hay un enchufe, en cada enchufe hay un condenado cargador. Pero me refiero a los que no usan. Sí, exacto. Hay bolsas. No, yo he botado bolsas de cables. Sí, de cables. ¿Cuántos aparatos hay en la casa, controles que ocupan batería? Pilas. ¿Dónde botamos las pilas? Exactamente. Y creo que hay que hacer conciencia. A todos nos falta mucho por aprender, y creo que cada uno de nosotros tenemos una misión individual para lograr un efecto colectivo. Hay que usar energía solar, pero ahora resulta que
En Costa Rica te cobran un impuesto, ¿verdad? Entonces ya no sale más barato. Ya pero para estar conectado, por producir corriente de energía solar y estar conectado a la red eléctrica, ahora te Bueno, cobran. en ese sentido todos nosotros podemos decir que niños, gracias a nuestra existencia, contribuimos con el medio ambiente en el siguiente sentido. A pesar de que ya había dispositivos, aunque la gente aquí no los prefería, con control remoto, pues televisores, por ejemplo, el control remoto era uno. Era uno. Sí, ay, El Tata lo mandaba a cambiar. Póngame a canal 4, póngame a canal 6. Vale el volumen. Y lo que hacía era que estaba cerca del tele, para que no esté moviendo. Les cuento una anécdota en relación con eso. Y si la batería no servía, que le decía, cámbialo ya, y no lo cambiaban, entonces el chancletazo servía para... Les voy a contar la anécdota y con esto termino yo. Resulta que allá creo que como por el 79 compraron el primer televisor a color en mi casa. Ya lo habíamos mencionado hace unos programas atrás, que antes los televisores eran como muebles. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Que tenían aquellas patas. Bueno, ese ya no. Era el primer televisor en blanco, a color en la casa. Y a mí me engañaron. Me dijeron que era mío, ¿verdad? Pero me dijeron que era mío de la siguiente manera. Me acuerdo que mi papá me decía, qué trama. Cambia, poneme el 6, poneme el 7. Como decimos, subirle el volumen, moverle la antena. Y yo acuerdo que un día, yo chiquillo, como de 6 o 7 años ya, le decía, ay papi, pero vaya usted que no sé qué, el tele es suyo. El tele es suyo. Claro, rodado y medio. Sí, creo, para concluir nada más, que, bueno, por un lado, es evidente que tenemos un problema entre manos y nosotros somos parte del problema. Claro. Y la otra parte es, por lo menos ya hablando de Costa Rica, enfocados en Costa Rica, que nos falta mucha cultura en relación con este problema. Todavía nos falta mucho. Y sí, nos acompañó hasta este minuto. Ojalá que ustedes y nosotros también asumamos ese compromiso de generar un cambio, ¿verdad? Y tal vez no vamos a ver nosotros el resultado en esta generación, tal vez con suerte nuestros hijos lo vean, pero con mucha seguridad, si todos nos ponemos de acuerdo, los hijos de nuestros hijos sí lo pueden ver. Mira, y empezar por lo poquito, no tiremos basura Claro. por la ventana. Sí. Llevémonos la basura a la casa. No solo cuando vayan a la playa, cuando vayan donde sea, Sí, carguen sí. Su bolsita para los desechos. Bueno, Gracias por acompañarnos. Nos Gracias. vemos en el próximo episodio del podcast Los Tres Iluminados. Hasta la próxima. buenas noches. Bueno, buenas noches, buenos días, cuando estén viendo el programa. Chao.